Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me gustaría compartir contigo uno de mis relatos y esta es una historia de amor que se llama Yo cuidaré de ti. Emilia fregaba los platos acumulados de la noche anterior. Se había levantado tarde, pues le dolía muchísimo la cabeza y ni se había dado cuenta de la hora que era. Entonces sonó la puerta, se abría y era su esposo que llegaba. Y ni bien verla puso cara de pocos amigos y tras saber que ella no le había hecho la comida, se enfadó y tiró una silla al suelo tras soltarle varios insultos. Ella sabía que le convenía callarse y se tomó una pastilla para ver si se le pasaba el dolor. Pero él no parecía preocuparse por eso en absoluto y tras más insultos cerró la puerta de un portazo y ya Emilia se derrumbó. Al rato se hizo un café y sus lágrimas saladas se mezclaban con el dulzor de esa taza, pues con los nervios se había echado 3 cucharadas de azúcar. Y se quedó pensando en cómo había cambiado todo. Carlos y ella llevaban 8 años juntos y al menos los primeros 6 habían sido casi perfectos. El que no habían podido ser padres había fastidiado algo la relación, pero lo habían sabido superar. Luego, años después, Carlos tenía un ascenso en su empresa y se mudaban a una casita en las afueras. Lo malo fue cuando él le pidió a ella que dejara su trabajo y se dedicara de lleno a su casa. Desde ese momento, poco a poco, él empezaba a tratarla de forma bien diferente. Un buen rato después, Carlos volvió del bar y la encontró tumbada en el sofá, y se acercó a ella de malas formas, pues había bebido bastante. «No haces nada en todo el día. Vamos, vete de aquí que no te quiero ni ver. Eres una inútil». Le soltó y con una patada la tiró del sofá al suelo y ella reaccionó levantándose y empujándolo. «Vale ya, estoy cansada de que me trates así». Y acto seguido, Carlos le soltó una bofetada que le dolió muchísimo, aunque mucho más le dolía la situación en sí. ¿Pero qué debía hacer? No conocía a casi nadie en ese pueblo y esa casa quedaba muy apartada de las demás. Y aún así, empezó a correr, pues con los nervios ni pensó en agarrar las llaves de su coche, y corrió con todas sus fuerzas, y él empezó a ir tras ella, pero la borrachera, por suerte, le impidió continuar. Emilia había perdido la cuenta de cuántas veces la había agredido o humillado, pero jamás le diría nada a su familia, ni tampoco a sus amigas de la ciudad. Había preferido callarse, resignarse y esperar a que todo cambiase. Corriendo, llegó hasta un cruce y allí una mujer la encontró y sin pensarlo, bajó del coche y le preguntó: ¿Puedo ayudarte? No, estoy bien, tranquila. La mujer la miró pues se notaba muy nerviosa. Estás sangrando del labio. ¿Te han pegado? ¿O es que te has caído? Emilia no contestó, pero se dejó caer al suelo y la mujer decidió llevarla al hospital más cercano. Te atenderá Hugo, es muy buen médico y mejor persona. Es amigo de la familia, te va a tratar muy bien. Ya en el hospital, la dejó en manos de Hugo y le dio el teléfono de ella para que la llamase si necesitase cualquier cosa. Soy Sandra, llámame cuando quieras, ¿vale? Yo te diría que vengas a casa, pero tengo 3 hijos y a mi madre. No tengo espacio. Emilia estaba muy agradecida, pero tenía ella mucho orgullo para molestar a la gente con sus problemas. El doctor Hugo entonces empezó a hacerle el reconocimiento y supo enseguida que se trataba de una lesión por maltrato. Y aunque lo de poner puntos solían hacerlo siempre las enfermeras, quiso hacerlo él. Odiaba que pasaran esas cosas y esa visita lo había descolocado mucho más de lo normal. Esa mujer parecía encantadora, dulce, desamparada y la encontraba además muy atractiva, pero no era momento de desviar su atención. Cuando le hubo cosido la herida del labio, Hugo le recetó unos calmantes y una pomada y le habló. Madre mía, ese animal te ha dado un buen golpe. Ella se quedó muda y él continuó. Mira, te lo digo como médico y como si fuera un amigo. Tienes que denunciarlo. Le pondrán una orden de alejamiento y tú podrás estar tranquila. Lo sé, pero es que tengo miedo. No, eso nunca. Le cogió de la mano. De lo que tienes que tener miedo es de que te siga tratando así. Sin darse cuenta, le acarició la cara y Emilia, movida por unas 1000 sensaciones distintas, una de ellas, que estaba muy falta de cariño, lo abrazó y ese abrazo los mantuvo unidos bastantes segundos. Hugo no podía creerse lo que sentía en ese momento. ¿Era pena o sentía algo más? ¿Desde cuándo se acercaba tanto a sus pacientes? Lo siento, no sé ni lo que hago, dijo ella apartándose.
No te preocupes. Mira, te pondré una cita con una psicóloga. Tienes que exteriorizar todo lo que estás pasando. No, no, gracias. No tengo dinero para esos gastos. Hugo le sonrió. Tranquila, la psicóloga es mi mujer y no te va a cobrar. No, por favor. No quiero hablar de esto con nadie más. De acuerdo. Oye, una cosa, veo que no llevas documentación, ni bolso, ni nada. Supongo que no llevas dinero encima, ¿no? No, salí sin nada de casa. Tranquila, yo te acompañaré a la farmacia y compraremos todo lo que te haga falta, ¿de acuerdo? Emilia se quedó asombrada. Te lo agradezco mucho y te lo voy a devolver, pero ¿a dónde iré después? Es que mi familia vive muy lejos y yo no quiero decirles nada ahora. Tienen muchos problemas. Mira, vendrás a mi casa. Mi esposa estará encantada de ayudarte, ya lo verás. Y tras aceptar su amable oferta, se quedó pensando en lo bello que era ese hombre por dentro y por fuera, y en la suerte que tendría su esposa. No le hacía mucha gracia tener que ir a dormir a casa de unos desconocidos, pero aún así lo haría. Una vez en casa de Hugo, tras presentarle a su mujer y a su hija de 8 años, ella se dio una ducha y ya cenaron los 4. Durante la cena, él no podía dejar de mirarla y de pensar en qué futuro le depararía. Más tarde, le enseñó la habitación en donde podía dormir, y su mujer se lo quedó mirando cuando él regresó. Había sentido celos de ella ni bien había entrado por la puerta. Parecía que su marido no le había quitado ojo de encima, y cuando fue la hora de acostarse, ella le preguntó: «Entiendo que odias las injusticias, pero ¿era necesario que durmiera aquí?» Hugo se quedó de piedra. «Creí que teníamos en común ayudar a los demás, yo como médico y tú como psicóloga, ¿no?» «Y así es, pero no cuando no dejas de mirar a esa mujer y de mimarla más que a tu hija, ¿o no?» Hugo se quedó pensativo una vez que la conversación acabó, y su mujer se puso a leer como siempre hacía antes de dormir. Él se hacía el dormido, pero pensaba en lo que la esposa le había dicho. Tal vez tuviera razón. ¿A cuántas mujeres maltratadas o en problemas había conocido ya y nunca se las había llevado a su casa? Al rato, su mujer ya estaba dormida y él escuchó el móvil de Emilia sonar y cómo ella lloraba. Y ya dando por imposible dormir él, se levantó con cuidado y picó la puerta de la habitación. ¿Puedo pasar? Claro, es tu casa. Hugo se sentó en el borde de la cama y se la quedó mirando, y se sintió fatal por desearla con todas sus fuerzas. Era un deseo mezclado con un cariño muy fuera de lo normal. Él nunca se había considerado un hombre cariñoso, aunque sí un buen hombre de su casa y muy legal. ¿Pero qué demonios le pasaba ahora? Emilia se sentía muy incómoda. Estaba en casa de unos desconocidos y había escuchado perfectamente los celos de esa mujer. No podía ser una situación más extraña, pero lo peor era lo que pasaría después. ¿Cómo reaccionaría Carlos cuando ella lo denunciara? ¿Por qué lloras? ¿Quieres hablar? Hugo le apartó un poco el pelo de la cara para verla mejor. Y es que era hermosa y solo quería hacerla feliz. Jamás alguien le había gustado de esa forma tan disparatada, tan intensa y sin sentido. Mejor vete, Hugo. No quiero problemas con tu mujer. No los vas a tener. Dime, ¿te ha llamado, verdad? Sí, muchas veces. Ya lo he puesto en silencio. El teléfono justo volvió a sonar y él lo cogió y no dudó en amenazar a Carlos con que si no la dejaba en paz, le contaría todo a la policía y que se aseguraría antes de hacerle bastante daño. Entonces, Carlos colgó y ya no volvió a llamarla. Emilia se asombraba de oír a aquel médico hablando de esa forma tan agresiva. Lo notaba afectado y no recordaba que nadie se hubiera preocupado por ella así. Yo me encargaré de que ese animal no vuelva a ponerte un dedo encima, te lo aseguro. No puedes ayudarme más. Esto debo afrontarlo sola. No, escúchame. Yo cuidaré de ti. Le besó la mano. Dime, ¿te tomaste analgésico y te pusiste la pomada? Pero la pomada se le había olvidado y ella se giró para cogerla y fue cuando él vio una marca en su espalda. Tienes muchas marcas como esa, ¿verdad? Le soltó con una rabia que no podía con él. Pero ella no contestó y él intentó que no se le notase su enfado y calmándose añadió: ya te la pongo yo, no puedes verte la herida. Y ella se dejó cuidar sintiendo
1000 cosas hacia él, y él empezó a pasarle crema con pequeños golpecitos suaves en el labio. Luego se la quedó mirando y le dijo: esos labios no deberían ser golpeados, tendrían que ser besados una y otra vez. Y sintiendo que había traspasado la línea entre médico y paciente hacía un buen rato, se disculpó. Lo siento, Emilia, no debí decir eso. No, no pasa nada. Pero es que no estoy acostumbrada a que me traten así de bien. Hugo se quedó pensando en si alguna vez tendría la oportunidad de demostrarle lo bonita que era la vida, y la tapó con la manta sintiendo 1000 cosas que no podía comprender, y le soltó. Prométeme que jamás volverás con él. Va a intentar convencerte de 1000 formas, lo sabes, ¿no? Sí, tranquilo. Bien, ahora descansa, ¿vale? Venga, buenas noches. Hugo cerró la puerta de esa habitación en donde deseaba con todas sus fuerzas pasar la noche. Le daría tanto cariño que le devolvería la ilusión por vivir. Dios, ¿por qué el estar casado impedía hacer esas cosas sin que se malinterpretaran? Y con esos pensamientos logró dormirse, mientras en la otra habitación el móvil de Emilia se quedó en silencio y ella también cayó rendida. Al día siguiente, Hugo anuló todas sus visitas de la mañana y la acompañó a su casa. Carlos trabajaba, así que pudieron coger las cosas que ella necesitaba. Después, él la invitó a comer y hablaron de cómo procederían a la denuncia. Él estaría siempre con ella acompañándola. Y hablaron de aquello y de 1000 cosas más, pues él quería conocerla. Era muy curioso, como si de una cita se tratase, pero una situación nada normal. Y ella temía enamorarse. No le quedaban fuerzas para sufrir ahora por un hombre casado. En un momento, él le preguntó: ¿aún lo quieres? Sí, supongo que sí. Hugo se la quedó mirando perplejo. Dios, hay que ser tan tonto para perder a una mujer como tú. Créeme, vas a encontrar a alguien que te va a querer de verdad y que te va a hacer olvidar todo esto. Tras decirle eso, Hugo pensó en si él sería ese hombre, pero sabiendo que no, dejó pasar esas cosas de su mente. Entonces le ofreció que fuera a su casa unos días hasta que todo estuviera en marcha, pero ella le mintió diciendo que se quedaría en casa de Sandra, y como él la creyó, se despidieron y ya él tranquilo volvió a su trabajo. Por la tarde-noche, Hugo la llamó, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando ella no le cogió el teléfono? Entonces llamó él a Sandra y fue cuando supo que Emilia no estaba con ella, y sin pensarlo se dirigió a casa de Emilia temiéndose lo peor, y en efecto, al llegar, escuchó enseguida los gritos que salían de aquella casa, y llamó a Sandra para que llamara a la policía, y corrió él a picar la puerta con todas sus fuerzas. Cuando Carlos abrió, sin pensarlo, Hugo le soltó un puñetazo que lo hizo caer al suelo. No recordaba haber pegado nunca a nadie, ni haber sido violento, pero aquello había podido con él. Enseguida fue hacia ella, que lloraba en el suelo sin fuerzas para levantarse, y su corazón se partió al verle un moretón en la cara y otros signos de violencia en sus brazos y piernas. Supo que Carlos querría escapar de ahí, así que le dio una patada para ganar tiempo y fue en busca de algo parecido a una cuerda. Entonces encontró unas medias de ella en su habitación y así logró atarle a Carlos las manos. Luego llegó la policía y al final lo detuvieron. Hugo pidió antes que pasaran por el hospital para reconocerla de nuevo, y de ahí ya irían a la comisaría para poder declarar y explicarlo todo. En el hospital, cuando él le hubo hecho los análisis y las curas que ella requería, le habló. ¿Por qué me mentiste? Dijiste que tenías donde pasar la noche, le dijo acariciándole el pelo. No quería molestar en tu casa. ¿Molestar? A mí lo que me molesta es no saber qué te pueda pasar. No sé ni cómo voy a hacer a partir de ahora. Entonces fueron los dos a la comisaría y ya les dijeron que podía ella quedarse en la casa, pues le pondrían a él una orden de alejamiento. El juzgado dictaría sentencia en un par de días máximo. Cuando salieron de la comisaría, Hugo llamó a su mujer para decirle que esa noche había una urgencia y que no la esperara, y la mujer supo que él pasaría la noche con ella. Una vez Hugo acompañó a Emilia a su casa, él le soltó. ¿Quieres que pase la noche aquí contigo? Me encantaría, Hugo, le dijo ella, pero tendrás problemas.
Mira, me da igual todo, es que no lo ves. Yo solo quiero cuidarte y protegerte. Y no te pienso dejar sola. Al final, se quedó en su casa y le preparó un baño caliente. Cuando ella salió del baño, él le hizo una infusión, puso música relajante de fondo, puso unas velas y luego la hizo tumbarse en la cama para pasarle una pomada, hacerle un masaje y así aliviar todos sus golpes. Ella se había puesto un camisón algo corto y muy fino, pero confiaba plenamente en él, y él la deseaba muchísimo, pero era incapaz de intentar nada. Solo quería acompañarla y protegerla. En un momento, mientras le hacía un masaje, entonces le dijo: «Eres increíble. Solo te pido que escojas bien al próximo hombre que entre en tu vida. Necesitas que te quieran, Emilia, pero también tiempo para recuperarte». Ella se giró y le habló acariciándole la mejilla. «Jamás tendré al hombre que quiera, porque ese hombre eres tú». Hugo no supo qué decir, pero su instinto pudo con él, se acercó a sus labios y la besó lenta pero intensamente. «Lo siento, tuve que hacerlo». «Tranquilo, no pasa nada». Y ya durmieron uno al lado del otro, abrazados sin que nada más ocurriera. Más de un mes después, ella empezó a trabajar en una cafetería y Hugo se enteró porque habían hablado por teléfono casi cada día. No se habían vuelto a ver desde esa noche, pues él había decidido no destrozar su matrimonio. Por otro lado, Carlos ya estaba en prisión y le caerían mínimo 10 años. Era momento entonces de empezar de nuevo y ese trabajo le ayudaría con eso. «Un café, por favor», le pidió él elegantemente y ella, sorprendida, se alegró mucho de verle. «Vaya, ya creí que no volvería a verte». «¿A qué hora dijiste que acababas el turno?» «A las 3, ¿por?» «Pues a las 3 te espero en la puerta». Le dio un beso en la cara, le acarició la barbilla y se fue. A las 3, Emilia salió del trabajo y lo encontró fuera de su coche, apoyado y fumando un cigarrillo. «No sabía que fumaras». «He de hablar contigo», le dijo serio tirando el cigarrillo. Y antes de que ella dijera nada, él tomó aire y continuó. «Cuando estés preparada, quiero que te vengas conmigo. Nos iremos de aquí y me encargaré de que seas feliz. ¿Vale?» «Pero... no entiendo, Hugo». «Me marcho de casa, Emilia. No puedo vivir sabiendo que conocerás a otro. Una vez te dije que te cuidaría y eso es lo único que quiero hacer». La besó con fuerza y ya se hicieron inseparables. El amor era muy fuerte y también verdadero, y con el tiempo los miedos, inseguridades y heridas de ella se fueron diluyendo hasta desvanecerse por completo, y el cariño de él la hizo valiente y segura, tanto como para estar preparada para que nadie más tuviera que cuidar de ella, pues aprendió que todo podía cambiar de un día a otro y que ella era la que debía saber cuidar de sí misma, aunque de mientras se dejaría querer y mucho. ¿Por qué no? Fin. Bueno, y aquí acaba esta historia, espero que te haya gustado mucho. Sobre todo esto es un llamamiento a las mujeres y hombres que están pasando por esta situación. Por favor, no permanezcáis en silencio. Hay mucha gente, aparte de las autoridades, que os pueden ayudar. Por favor, no os lo guardéis. Y dicho esto, espero que te haya gustado mucho esta historia y te espero aquí con muchos más relatos, cuentos, reflexiones e historias bajo la luna, donde nos preguntamos cosas y contamos historias. Espero que sean muchas más las veces que decidas elegirme. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que te haya gustado y que decidas escucharme muchas más veces. Nos vemos aquí de nuevo y te mando un besito enorme. Muchas gracias y hasta siempre.